Capítulo 64. Ictus. Concepto. Se entiende por accidente cerebrovascular, ACV, la aparición repentina de un déficit neurológico encefálico, focal, causado por una enfermedad vascular. Actualmente se emplea con mayor frecuencia el término ictus cerebral, de ictus, golpe, por similitud con el inglés stroke. El ictus engloba tanto el infarto cerebral como la hemorragia intraparenquimatosa no traumática, pero excluye la hemorragia subaracnoidea, HSA, y los hematomas extracerebrales. El ictus es una patología dependiente del tiempo y se considera como una emergencia médica. El código ictus se cataloga como una prioridad 1. Es un procedimiento de actuación sanitaria rápida y coordinada en el ámbito tanto prehospitalario como hospitalario, basado en el reconocimiento precoz de los signos y síntomas de un ictus de probable naturaleza isquémica debido a una disminución importante del flujo sanguíneo cerebral de forma anormalmente brusca, con la consiguiente priorización de cuidados y traslado inmediato a un centro con capacidad para realizar una terapia de reperfusión y de cuidados especiales en una unidad de ictus. Criterios de activación del código ictus. Independencia para actividades básicas de la vida diaria, ABBD. Puntuación en la escala de ranking modificada, MRS, menor o igual a 3 puntos. Clínica neurológica de inicio brusco que no remite. Tiempo transcurrido desde el inicio de los síntomas menor de 24 horas. Clínica compatible con ictus. Pérdida de fuerza o sensibilidad en los miembros de un hemicuerpo. Alteración en la emisión o comprensión del lenguaje. Pérdida de visión brusca, total o parcial, de uno o ambos campos visuales. Dificultad para la deambulación por pérdida de equilibrio o afectación en la coordinación. Cefalea intensa de rápida instauración asociada a náuseas y vómitos. La valoración del código ictus en urgencias debe incluir los siguientes apartados: antecedentes personales y anamnesis con revisión del tratamiento habitual, tener en cuenta la toma de antiagregantes y anticoagulantes previamente. Tiempo de inicio de síntomas o última vez visto asintomático al paciente. Constantes vitales por parte de enfermería, PA, temperatura, FC y glucemia capilar. Avisar del código ictus al busca de ictus o neurología de guardia. Canalización de vía periférica, extraer y cursar muestra sanguínea para analítica urgente, con hemograma, bioquímica y coagulación. Es la enfermedad neurológica más frecuente, con una incidencia de 200 casos por cada 100.000 habitantes año y una prevalencia de 600 casos por cada 100.000 habitantes. Representa en España la primera causa de muerte en la mujer, la segunda causa de muerte a nivel global y la primera causa de discapacidad grave en el adulto. Clasificación. Según su naturaleza patológica, se divide en ictus isquémico e ictus hemorrágico. Ictus isquémico. Según su perfil evolutivo, se clasifica como se expone a continuación. Accidente isquémico transitorio, AIT. El AIT es una urgencia médica. Se define como un episodio breve de disfunción neurológica causado por una isquemia cerebral focal o retiniana con síntomas clínicos que habitualmente duran menos de una hora y sin signos de infarto agudo. Tras un AIT, el periodo de mayor riesgo de sufrir un ictus son los primeros 90 días, 10-15%, y el 50% de estos eventos aparecen en las primeras 48 horas. Los pacientes con déficit neurológico transitorio deben ser evaluados de manera urgente para descartar otras posibilidades diagnósticas. Es fundamental el manejo adecuado con diagnóstico correcto de forma urgente, menos de 24 horas, en el servicio de urgencias, y con realización rápida de neuroimagen mediante TC craneal. Idealmente, las unidades de observación, de no existir unidades de ictus, deberían formar parte de esta vía clínica. Manejo del AIT en urgencias. El médico de urgencias realizará una adecuada anamnesis con exploración neurológica, valorando los factores de riesgo vascular, posibilidad de cardiopatía embolígena
y verificando el tratamiento habitual. Por parte de enfermería se realizará la medición de constantes vitales, PA, FC, temperatura y glucemia capilar. Pruebas complementarias, analítica general con hemograma, bioquímica y coagulación, ECG, radiografía de tórax y TC craneal urgente. Valoración por neurología de guardia. A. Confirmación del diagnóstico de AIT. B. Realización urgente de ecodoppler de TSA o angio-TC o angio-RM. C. Ingreso en la unidad de ictus o la planta de neurología. Manejo terapéutico precoz dependiendo de la posible etiología, el riesgo de ictus y la evolución de los síntomas neurológicos. En caso de que el paciente presente patología cardíaca con alto riesgo embolígeno, válvulas metálicas, endocarditis, disección de aórtica, SCA o insuficiencia cardíaca congestiva, deberá ser valorado y tratado además por el cardiólogo, el intensivista o el internista, en función del protocolo vigente en el centro. Criterios de ingreso en la unidad de ictus. Paciente que por situación basal y comorbilidades es candidato a la unidad de ictus. AIT de repetición. Estenosis significativa sintomática de arteria intra o extracraneal. En pacientes con sospecha de etiología cardioembólica, se realizará monitorización cardíaca al menos 24 horas. AIT de alto riesgo, ABCD4, y o con alta sospecha de fibrilación auricular. Aunque las escalas de predicción de riesgo son útiles y han sido validadas, no se recomienda que la decisión médica se base únicamente en estas herramientas. En las tablas 64.1 y 64.2 se establece el riesgo que un paciente tiene de desarrollar un ictus después de sufrir un AIT. Infarto cerebral. Es un déficit vascular isquémico en el que los síntomas neurológicos persisten más de una hora. En función de su presentación inicial, se clasifica en infarto cerebral estable. Las manifestaciones clínicas permanecen inalteradas más de 24 horas en el ACV del territorio carotidio y más de 72 horas en el vértebro basilar. Infarto cerebral progresivo o en evolución. Los síntomas iniciales progresan en presencia del médico o en el curso de las 3 horas previas a la valoración neurológica. Déficit neurológico isquémico reversible. Los síntomas neurológicos con que se manifiesta el daño cerebral desaparecen completamente en un periodo de 3 semanas desde el inicio del proceso. Su significado y sus implicaciones diagnósticas son similares a los del AIT. En función de la etiología, se clasifica según se expone en el cuadro 64.1. En función de sus características radiológicas, se clasifica en infarto isquémico, pálido, blanco o anémico. Infarto hemorrágico. Es una lesión del parénquima cerebral en la que se produce extravasación de sangre sobre un área de infarto isquémico, bien por lisis del émbolo, bien por aporte sanguíneo de las arterias vecinas. Es casi exclusivo del ictus embólico. Ictus hemorrágico. Es una colección hemática dentro del parénquima encefálico producida por una rotura vascular, con o sin comunicación con los espacios subaracnoideos o con el sistema ventricular. Por tanto, se excluyen de este concepto la HSA primaria y los hematomas subdural y epidural. Tabla 64.1. Escala ABCD² para determinar el riesgo de accidente cerebrovascular en las primeras 48 horas después de un accidente isquémico transitorio, AIT. Escala ABCD². Puntuación. Edad mayor de 60 años. 1. Hipertensión arterial en la primera medición tras el AIT. Sistólica mayor de 140 milímetros de mercurio o diastólica mayor de 90 milímetros de mercurio. 1. Afectación del lenguaje sin déficit motor. 1. Déficit motor. 2. Duración del AIT mayor de 60 minutos. 2. Duración del AIT 10-59 minutos. 1. Diabetes mellitus. 1.
Riesgo bajo, de 0 a 3 puntos. Riesgo moderado, de 4 a 5 puntos. Riesgo alto, de 6 a 7 puntos. Tabla 64.2. Criterios de alto y bajo riesgo de infarto cerebral después de un accidente isquémico transitorio. AIT. AIT de alto riesgo. Candidatos a ingreso hospitalario. AIT de bajo riesgo. Candidatos a estudio ambulatorio. Puntuación ABCD cuadrado mayor que 4. Puntuación ABCD cuadrado menor que 4. AIT mayor que 4 horas de evolución. AIT menor que 10 minutos de evolución con síntomas focales dudosos. AIT de repetición a pesar de tratamiento antiagregante o AIT increciendo, episodios que aumentan en frecuencia, en gravedad del déficit y en duración. AIT que ha ocurrido hace más de una semana, sin recidivas y sin sospecha de estenosis carotidia grave ni origen cardioembólico. Sospecha de origen embólico y necesidad de anticoagulación de forma inmediata. Paciente sin sospecha. De estenosis carotidia grave y con baja sospecha de origen cardioembólico. Cuadro 64.1. Clasificación etiológica del ictus. TOAST. Infarto aterotrombótico. Ateroesclerosis de grandes vasos. Ateroesclerosis con estenosis. Estenosis mayor o igual al 50%. Ateroesclerosis sin estenosis. Estenosis inferior al 50% y factores de riesgo vascular. Infarto hemodinámico. Oclusión o estenosis mayor de 90% en una arteria proximal. Habitualmente, la carótida interna, la común o la basilar. Y existe un infarto en territorio frontera. 2. Infarto cardioembólico. Cardiopatías embolicionas. Trombo o un tumor intracardíaco. Estenosis mitral reumática. Prótesis aórtica o mitral. Endocarditis. Fibrilación auricular. Enfermedad del nodo sinusal. Aneurisma ventricular izquierdo. O asinesia después de un infarto agudo de miocardio. Infarto agudo de miocardio, menos de 3 meses. O presencia de hipocinesia cardíaca global. FE menor de 30%. O disinesia. Infarto cardioembólico. Posible patología cardioembólica menor. Calcificación severa del anillo mitral. Estenosis mitral sin fibrilación auricular. Foramen oval permeable masivo. Ateromatosis aórtica proximal con placas ulceradas o mayor a 4 milímetros. Turbulencias auriculares izquierdas. Aneurisma septal auricular. Estenosis aórtica calcificada. Disfunción discreta ventricular. Prótesis valvulares biológicas. Insuficiencia cardíaca congestiva. Asinesia segmentaria del VI. Endocarditis trombótica no bacteriana. IAM mayor a 3 meses. 3. Infarto lacunar. Infarto menor de 1,5 centímetros de diámetro en el territorio de una arteria perforante cerebral, que habitualmente ocasiona clínicamente un síndrome lacunar, hemiparesia motora pura, síndrome sensitivo puro, síndrome sensitivo motor, hemiparesia acaxia y disartria menor torpe. 4. Infarto cerebral de causa infrecuente. Enfermedades sistémicas, conectivopatía, infección, neoplasia, síndrome mieloproliferativo, alteraciones metabólicas de la coagulación, etc. U otras, disección arterial, displasia fibromuscular, aneurisma sacular, malformación arteriovenosa, trombosis venosa cerebral, angelitis, migraña, etc. 5. Infarto cerebral de origen indeterminado. Más de una etiología. Causa desconocida, criptogénico. No incluido en la clasificación TOAST. Embolic Stroke of Undetermined Source, ESUS. Trial of ORG 10172 in Acute Stroke Treatment. Sistema de clasificación del tratamiento del ictus isquémico agudo, desarrollado para mejorar la estandarización de la asignación de subtipos para estudios clínicos aleatorizados y multicéntricos. Según la localización del sangrado, las hemorragias del parénquima cerebral se dividen en supratentoriales e infratentoriales. A su vez,
Las primeras se clasifican en profundas, afectan a los ganglios de la base, y lobares, con significaciones etiológica, clínica y terapéutica distintas. Evaluación diagnóstica. Anamnesis. Hay una serie de puntos que se consideran de interés dentro de la anamnesis para determinar la naturaleza vascular del cuadro clínico. Primer síntoma o signo que informa sobre la región encefálica afectada. Forma de instauración y progresión. Comienza de forma brusca y posteriormente el déficit se mantiene o tiende a mejorar en horas. Aunque se resuelva completamente, puede recurrir. Alteraciones de la conciencia. Brusca, con pérdida inicial y recuperación con déficit, embolia, o disminución progresiva del estado de conciencia, hemorragia. Síntomas y signos asociados: fiebre, cefalea, palpitaciones, movimientos anormales, etc. Factores desencadenantes: cambios posturales, aterotrombosis, maniobras de Valsalva, hemorragia, ictus cardioembólico en paciente con foramen oval permeable, traumatismo cervical, disección vascular, entre otros. Factores de riesgo: hipertensión arterial, aneurismas miliares de Charcot y Bouchard, sobre todo en los ganglios de la base, el cerebelo y la protuberancia, cardiopatía, AIT previos, claudicación intermitente, diabetes, tabaquismo, malformaciones vasculares, aneurismas y angiomas, sangrado tumoral, discrasias sanguíneas, anticoagulantes, tóxicos y drogas, anfetaminas, efedrina y derivados, cocaína, etc. Diagnóstico diferencial adecuado para descartar las afecciones que con más frecuencia se diagnostican erróneamente como ictus, entre la que destacan las crisis comiciales, cuando el paciente se explora con un déficit poscrítico, los estados confusionales, tóxicos, alteraciones metabólicas, hipoglucemia, psiquiátricas y postraumáticas, y los síncopes, el aura migrativa, la hipoglucemia, la encefalopatía, etc. Por ello, hay que hacer hincapié en las características clínicas y exploratorias de estos procesos. Así, se investiga la existencia de movimientos anormales, mordedura de lengua, antecedentes de crisis comiciales, migraña, fiebre, ingestión de tóxicos, antidiabéticos orales, alcohol, hipotensión, etc. La mayor parte de las veces debe tenerse en cuenta que el diagnóstico diferencial es puramente clínico, puesto que las exploraciones complementarias habituales y la tomografía computarizada, TC, no ayudan en su establecimiento. Es característico que el ictus tenga un comienzo brusco, y es esencial conocer el momento del inicio de los síntomas. Los pacientes que sufren un infarto o una hemorragia presentan signos y síntomas que varían según el territorio vascular afectado y su localización. Si bien los que sufren una hemorragia parenquimatosa tienen más tendencia a sufrir deterioro del estado de conciencia, náuseas, vómitos, cefalea, papiledema y rigidez de la nuca, derivados de la hipertensión intracraneal y de la irritación meningia que suelen producir. Dado que en urgencias no siempre es posible saber cuál es el territorio afectado en un infarto cerebral, es muy importante diferenciar entre el infarto de circulación anterior y posterior. Para el diagnóstico de ictus siempre se precisa una TC craneal, ya que la clínica no es lo suficientemente específica para diferenciarla. Esta exploración permite diagnosticar el 100% de las hemorragias, pero es negativa en un 40% de los ictus isquémicos en las primeras 48 horas. La punción lumbar queda reservada para la alta sospecha clínica de HSA, a pesar de una TC normal, y si se plantea infección del sistema nervioso central, SNC. Orientan hacia un ictus isquémico, síntomas que aparecen durante la noche, al levantarse por la mañana o en la primera micción. Progresión en horas. Antecedentes de AIT, cardiopatía isquémica, claudicación intermitente o fibrilación auricular, y valvulopatía conocida. Orientan hacia un ictus hemorrágico, cefalea brusca e intensa, deterioro del estado de conciencia mantenudo o progresivo, vómitos sin vértigo, rigidez de la nuca, antecedentes de hipertensión arterial grave,
alcoholismo o tratamiento anticoagulante, y cuadro desencadenado por maniobras de Valsalva. Asimismo, también es necesario identificar el infarto de origen cardioembólico, ya que este hecho redunda en la instauración de un tratamiento preventivo específico. Clínicamente, debe sospecharse que es cardioembólico cuando presenta inicio brusco con máximo déficit al principio, ausencia de AIT previos, en pacientes jóvenes, evidencia de embolia sistémica, coincidencia de síntomas cardíacos, palpitaciones, dolor precordial, etc., y conocimiento de cardiopatía embolígena valvular o no. En la TC craneal, debe sospecharse ante infartos múltiples de localización cortical y ante un infarto hemorrágico. La simple realización de un electrocardiograma puede dar el diagnóstico. La hemorragia infratentorial y cerebelosa requiere un diagnóstico preciso e inmediato, al beneficiarse de tratamiento quirúrgico, derivación o evacuación. Hay que pensar en esta posibilidad ante toda cefalea frontal u occipital súbita, acompañada de vértigos, vómitos y ataxia cerebelosa con rápida progresión al coma. Puede acompañarse de nistagmo, desviación sesgada de la mirada, pupilas pequeñas y reactivas y parálisis de la lateralidad de la mirada. Una TC craneal confirma el proceso y puede detectar además la desaparición del cuarto ventrículo e hidrocefalia por bloqueo del líquido cefalorraquídeo. En el cuadro 64.2 se detalla la clínica de la hemorragia cerebelosa. Exploración física. Además de la exploración física general, que debe comenzar con la valoración del ABC, vía aérea, ventilación, breathing, circulación, es imprescindible realizar lo más rápidamente posible una exploración neurológica completa. Para ello, son muy útiles las escalas de valoración neurológica, de las cuales la más utilizada es la National Institute of Health Stroke Scale, NIHSS, cuadro 64.3. Esta permite cuantificar el déficit neurológico, facilita la comunicación entre profesionales, identifica la posible localización del vaso ocluido, permite establecer un pronóstico precoz y ayuda a establecer la indicación terapéutica. Cuadro 64.2. Clínica de la hemorragia y del infarto cerebeloso. Síntomas principales. Inicio brusco con cefalea occipital, vértigo intenso, náuseas y vómitos, marcha inestable y disartria. Signos mayores. Ataxia de tronco y de la marcha, lateropulsión homolateral, por lo general el paciente es incapaz de mantenerse de pie. Otros signos. Nistagmo, dismetría apendicular homolateral, afectación del estado de conciencia, signos de infarto del tronco, debilidad facial y de las extremidades, afectación del quinto par y de los nervios oculomotores, etc., y signos de infarto occipital, pérdida de memoria, defectos campimétricos, ceguera cortical, etc. Exploraciones complementarias. En urgencias deben realizarse las siguientes exploraciones a todos los pacientes con sospecha de ictus. Glucemia mediante tira reactiva. La hipoglucemia puede cursar con focalidad neurológica. Saturación arterial periférica de oxígeno, SAPO2, medida por pulsiometría. Hematimetría con fórmula y recuento leucocitarios. Bioquímica sanguínea, que incluya glucosa, urea, creatinina, sodio, potasio y troponina. Estudio de coagulación. Electrocardiograma. TC craneal. Debe de hacerse de manera inmediata, con prioridad absoluta, a los pacientes que se estime que pueden beneficiarse de tratamiento fibrinolítico. Punción lumbar ante la sospecha de HSA y TC craneal normal, o para el diagnóstico diferencial ante sospecha de infección del SNC. Si el paciente presenta criterios de ingreso, debe realizarse radiografía anteroposterior y lateral de tórax, y si se sospecha crisis comicial, se le hará un electroencefalograma. Dependiendo de la disponibilidad, se puede realizar ecodoppler de troncos supraórticos, angiografía por TC y resonancia magnética RM multimodal para identificar oclusiones, valorar la viabilidad del tejido cerebral y poder así seleccionar un tratamiento recanalizador. Código ictus
o el abordaje emergente y protocolizado del ictus. Objetivos. Son los siguientes. Disminuir el tiempo entre el inicio del ictus y el acceso a un diagnóstico y un tratamiento rápidos. Incrementar el número de pacientes con ictus tratados con fibrinólisis. Reducir significativamente la dependencia de los pacientes para realizar las actividades de la vida diaria, la necesidad de cuidados permanentes e incluso la mortalidad. Cuadro 64.3. National Institutes of Health Stroke Scale, NIHSS. 1A. Nivel de conciencia. 0. Alerta. 1. Se despierta fácilmente. 2. Requiere estímulos enérgicos. 3. 1B. Preguntas. Edad, mes. 0. Responde ambas adecuadamente. 1. Una correcta. 2. Incorrectas las dos. 1C. Órdenes. Abra/cierre los ojos. Abra/cierre un puño. 0. Ambas correctas. 1. Una correcta. 2. Ambas incorrectas. 2. Movimientos horizontales de la mirada. 0. Normal. 1. Parálisis sin desviación forzada. 2. Desviación forzada. 3. Campos visuales. 0. No pérdida. 1. Hemianopsia parcial. 2. Hemianopsia completa. 3. Hemianopsia bilateral, ceguera completa o ceguera cortical. 4. Parálisis facial. 0. Normal. 1. Paresia leve. Asimetría del surco nasogeniano. 2. Parálisis inferior o supranuclear. 3. Parálisis facial completa unilateral o bilateral. 5. Función motora de los brazos. 5A, brazo derecho, 5B, izquierdo. 0. Normal. Mantiene el brazo durante 10 segundos a 90 grados sentado, 45 grados de cúbito. 1. Claudica. 2. Algún esfuerzo contra la gravedad. 3. Algún movimiento, no vence la gravedad. 4. Sin movimiento. 5. No valorable, artrodesis o amputación. 6. Función motora de las piernas. 6A, pierna derecha, 6B, izquierda. 0. Mantiene la pierna a 30 grados durante 5 segundos sin caer. 1. Claudica. 2. Algún esfuerzo contra la gravedad. 3. Ningún esfuerzo contra la gravedad. 4. Sin movimiento. 5. No valorable, artrodesis o amputación. 7. Ataxia de los miembros. 0. Sin ataxia. 1. En una extremidad. 2. En 2 extremidades. 8. Sensibilidad. 0. Normal. 1. Hipoalgesia leve moderada. 2. Pérdida grave o total. 9. Lenguaje. 0. Normal. 1. Afasia leve moderada. 2. Afasia grave. 3. Afasia global o mutismo. 10. Disartria. 0. Articulación normal. 1. Leve moderada. 2. Habla casi ininteligible o anartria. 3. Intubado. 11. Extinción. Inatención. 0. Normal. 1. En una de las modalidades sensitivas. 2. Hemianatención grave o en más de una modalidad. La escala NIHSS se debe aplicar al inicio y durante la evolución del ictus. Tiene valor pronóstico. La puntuación mínima es 0 y la puntuación máxima es 42. Valora la gravedad del ictus en leve, menor a 4, moderado, menor a 16, grave, menor a 25, muy grave, mayor a 25. Indica la necesidad de tratamiento revascularizador. NIHSS entre 4 y 25.
Limitaciones. Puntúa más alto en los territorios de la ACM izquierda que en los de la derecha, mayor afectación de las funciones corticales, y no valora adecuadamente la afectación del territorio vértebro-basilar. Tiempos recomendados en la guía de la American Heart Association, AHA, de 2018. Puerta médico de urgencias, menor a 10 minutos. Puerta TC craneal, mayor a 50%, menor a 20 minutos. Puerta recepción del informe de la TC, menor de 45 minutos. Puerta estudio completo, menos de 45 minutos. Puerta inicio de la fibrinólisis, mayor de 50%, menor de 60 minutos. Valoración neuroquirúrgica, menor de 120 minutos. Admisión en unidad monitorizada, menor de 180 minutos. Activación del código ictus. El paciente con un ictus puede llegar al hospital con un código ictus activado, trasladado por los servicios de urgencias de atención primaria o por los equipos de emergencias 061, o requerir su activación tras valoración en triaje. En este caso y cuando se realiza el triaje telefónico, es muy útil la escala de valoración extrahospitalaria de Cincinnati, presencia de síntomas focales. Esta escala valora 3 signos de sospecha y es un sistema muy fiable, pues con que solo uno de ellos sea positivo, existe un 72% de posibilidades de que esa persona esté sufriendo un ictus. Si los 3 parámetros son positivos, la probabilidad se eleva al 82%. Los signos que hay que tener en cuenta son: asimetría facial. Es positivo si al pedir a la persona que sonría, solo es capaz de elevar el labio de un lado de la cara. Debilidad del brazo. Es positivo si al pedir a la persona que levante los brazos, uno queda más levantado que el otro, o directamente hay un brazo que no es capaz de levantar. Trastorno del lenguaje. Es positivo si la persona no es capaz de hablar, o lo hace utilizando palabras equivocadas o sin coherencia. Criterios de ingreso. Todos los ictus requieren un diagnóstico de certeza para valorar la necesidad de tratamiento o de técnicas especiales hospitalarias. La valoración siempre es individualizada. Figura 64.1. Ingresan en el servicio de neurología los pacientes con ictus a cualquier edad que pueda beneficiarse de las opciones diagnóstico-terapéuticas intrahospitalarias disponibles, especialmente pacientes sin taras biológicas ni afecciones crónicas que impidan una recuperación adecuada o la adopción de medidas terapéuticas agresivas. AIT, cuando no sea posible realizar un estudio vascular en 24 horas. En función de las características del hospital, los pacientes con ictus pueden ingresar en el servicio de medicina interna, pues en la mayoría de los casos el proceso diagnóstico está estandarizado, pero el médico internista debe estar familiarizado con el manejo de esta patología y conocer bien la rentabilidad diagnóstica de cada exploración complementaria y las particularidades de los diferentes tipos de ictus en lo que se refiere a su diagnóstico y tratamiento. Ingresan en el servicio de neurocirugía los pacientes con hematoma cerebeloso, ictus que causa hidrocefalia sintomática secundaria, hematomas de ganglios de la base abiertos a ventrículos, infarto cerebeloso extenso. Pueden tratarse en su domicilio o en un hospital de cuidados mínimos los pacientes con ictus establecido, que solo pueda beneficiarse de rehabilitación funcional. Situación de dependencia, ranking mayor a 3. Neoplasias, taras biológicas graves, etc. No requieren ingreso hospitalario y pueden seguir su evolución en consultas externas los pacientes con AIT, sin sospecha de mecanismo cardioembólico, y siempre que se haya realizado un eco-Doppler de los vasos arteriales supraórticos y no se haya detectado estenosis significativa. Figura 64.1. Esquema asistencial del accidente cerebrovascular en urgencias. Escala modificada de ranking. 0. Sin secuelas, asintomático. 1. Secuelas leves que no interfieren en las actividades habituales del paciente. 2. Incapacidad que limita algunas actividades, pero que no las impide. El paciente es capaz de cuidar de sí mismo. 3.
Incapacidad que impide algunas actividades del paciente. Precisa ayuda para actividades de aseo o vestirse, o un punto de apoyo para caminar. 4. Incapacidad que provoca dependencia de un cuidador, aunque no requiere atención constante. 5. Requiere atención constante por un cuidador. Encarnado, sondaje. 6. Muerte. Ictus isquémicos con deficiencias menores, siempre que no necesiten recibir tratamiento anticoagulante, ni cirugía, o una actuación radiológica invasiva. Tratamiento. El ictus es una emergencia médica y, como tal, su tratamiento no admite demora. Medidas generales. El principio básico primum non nocere es importante en esta enfermedad, ya que la adopción de medidas inadecuadas puede agravar el déficit neurológico o sus secuelas. Las medidas generales para ambos tipos de ictus son las siguientes. Reposo en cama, con la cabecera levantada 15-35 grados y la cabeza del paciente colocada hacia el lado sano, si existe riesgo de obstrucción de la vía aérea, de aspiración o sospecha de hipertensión intracraneal. Oxigenoterapia, mediante mascarilla de tipo Venturi o gafas nasales, si la saturación arterial periférica de oxígeno, SAPO2, es inferior al 94%. En pacientes con déficit neurológico persistente, se recomienda monitorizar la SAPO2 durante 72 horas. Es recomendable la monitorización continua del ritmo y de la frecuencia cardíacos y de la presión arterial durante las primeras 24 horas. Aspiración de secreciones y colocación de sonda nasogástrica para evitar la aspiración broncopulmonar si el paciente tuviera disminución del estado de conciencia o vómitos incoercibles. Intubación orotraqueal y soporte ventilatorio asistido si existe deterioro del estado de conciencia o disfunción vulvar que generen compromiso de la vía aérea. Dieta absoluta si el ictus está en evolución o el paciente presenta problemas de deglución. Valorar la función deglutoria, administrando 10 mililitros de agua en una jeringa. En cualquier otro caso, se instaura una dieta blanda. Canalización de una vía venosa periférica de grueso calibre en el miembro no parético, y si el paciente está en dieta absoluta, se administra solución salina fisiológica a razón de 1500 mililitros por 24 horas. Si el paciente no controla los esfínteres, se coloca preferentemente un colector o un empapador. Si no es posible, se procede al sondaje vesical. Medidas antiescara mediante cambios posturales frecuentes, utilización de colchón antiescaras y rehabilitación temprana de los miembros paréticos. Tratamiento de los factores de riesgo y de los trastornos metabólicos intercurrentes, en especial del metabolismo hidrocarbonado. Debe evitarse y tratar la hiperglucemia, vese CAPIS. 73 y 74. Ya que ésta aumenta la mortalidad y las secuelas. Si hay hipoglucemia, se trata como se detalla en el capítulo 75. La glucemia debe mantenerse en 140 a 180 miligramos por decilitro. La hiponatremia, si la hay, debe corregirse a un ritmo inferior a 10 miliequivalentes por litro por 24 horas, como se describe en el capítulo 84. Medicación habitual de vital importancia para la enfermedad de base del paciente, hipertensión arterial, diabetes, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC, cardiopatía isquémica, etc. Debe prevenirse la hemorragia digestiva de estrés, en caso de presentar factores de riesgo de enfermedad péptica, con pantoprazol, viales con 40 miligramos, en dosis de 40 miligramos por 24 horas por vía intravenosa. En los ictus isquémicos en los que no esté indicada la anticoagulación en dosis terapéuticas, se realiza prevención de la tromboembolia pulmonar, TEP, mediante la administración por vía subcutánea de una heparina de bajo peso molecular, HBPM, en dosis profilácticas, como enoxaparina, jeringas precargadas con 20, 40, 60, 80, 100, 120 y 150 miligramos, en dosis de 1 miligramo por kilogramo por 24 horas. Administración de vitamina B1, tiamina, ampollas con 100 miligramos, en dosis de 100 miligramos por 24 horas, por vía intramuscular, en el paciente con sospecha o certeza de etilismo crónico o desnutrición.
Tratamiento de la hipertermia para mantener la temperatura corporal por debajo de 37,5 grados centígrados. Para ello puede administrarse paracetamol, frascos de 100 mililitros con 1 gramo, en dosis de 1 gramo cada 6 horas por vía intravenosa, infundido en 15 minutos. Metamizol magnésico, ampollas con 2 gramos, en dosis de 2 gramos cada 6 horas por vía intravenosa, para lo cual se diluye una ampolla en 100 mililitros de solución salina fisiológica o glucosada al 5% y se infunde en 20 minutos. Tratamiento de las crisis epilépticas. Ver capítulo 63. Tratamiento de la agitación. Debe evitarse la administración de benzodiazepinas. Puede utilizarse, por vía intravenosa o intramuscular, evitar en pacientes anticoagulados, haloperidol, ampollas con 5 miligramos, en dosis de 5 miligramos cada 8 horas. Clorpromacina, ampollas con 25 miligramos, en dosis de 25 miligramos cada 8 horas. Para la administración intravenosa, se diluye una ampolla en 100 mililitros de solución salina fisiológica y se infunde en 30 minutos. Manejo de la presión arterial en el ictus. Un hallazgo habitual en la fase aguda del ictus es la hipertensión arterial, que aparece como reacción al ataque y se normaliza de manera espontánea en los días siguientes. Por ello, en el ictus isquémico, un descenso brusco puede ser desastroso para el paciente. La presión arterial debe mantenerse moderadamente alta para asegurar la adecuada perfusión del área isquémica y de la zona encefálica que rodea a los hematomas, ya que en estas zonas, al perderse la autorregulación, el flujo sanguíneo depende de la presión de perfusión. En un ictus isquémico, las cifras de presión arterial sistólica, PAS, y de presión arterial diastólica, PAD, ideales en pacientes normotensos son de 160, 170 y 95, 100 milímetros de mercurio, respectivamente, y en hipertensos, 180, 190 y 105, 110 milímetros de mercurio, respectivamente. La hipotensión, presión arterial sistólica menor de 100 milímetros de mercurio, debe tratarse como se describe en el capítulo 18. Inicialmente, no se tratan las presiones arteriales inferiores a 220-120 milímetros de mercurio, PAS-PAD, en el ictus isquémico, ya que podría extenderse la zona de penumbra isquémica, excepto en los pacientes que van a recibir tratamiento fibrinolítico, que deben mantener valores de presión arterial inferiores a 185-105 milímetros de mercurio, antes del inicio de la terapia. Tampoco se tratan inicialmente los valores de presión arterial inferiores a 180-100 milímetros de mercurio en el ictus hemorrágico, ya que suelen controlarse con las medidas generales. Si la presión arterial continúa inferior a 220/120 milímetros de mercurio a los 60 minutos de la primera medición, o si la PAS es superior a 180 milímetros mercurio en el ictus hemorrágico, se inicia tratamiento hipotensor por vía oral. Deben evitarse las vías sublingual e intravenosa. Puede administrarse labetalol, comprimidos de 100 y 200 miligramos, en dosis de 100 miligramos cada 12 horas, o irbesartán, comprimidos de 75, 150 y 300 miligramos, en dosis de 150 miligramos cada 8 horas. Una excepción a la norma anterior la constituye la coexistencia con otra afección, como infarto agudo de miocardio, insuficiencia renal, disección aórtica aguda, insuficiencia cardíaca grave, encefalopatía hipertensiva o importante transformación hemorrágica de un ACV isquémico. Si no es posible la vía oral y la presión arterial es superior a 220/120 milímetros de mercurio, o a 185/105 milímetros de mercurio, en el ictus isquémico susceptible de tratamiento fibrinolítico, en 2 lecturas separadas 5 minutos, se requiere tratamiento hipotensor urgente por vía intravenosa. Pueden utilizarse labetalol, ampollas de 20 mililitros con 100 miligramos, en dosis inicial de 20 miligramos, 4 mililitros, 5 minutos.
embolo intravenoso lento hasta el control de las cifras de presión arterial o hasta completar la administración de 100 miligramos, una ampolla. Si es necesario, se inicia infusión intravenosa de una dosis inicial de 0,5/2 miligramos por minuto, para lo cual se diluyen 2 ampollas, 200 miligramos, en 200 mililitros de solución glucosada al 5% y se infunde a un ritmo de 12/48 gotas por minuto, 36/144 mililitros por hora, hasta la normalización de la presión arterial sin sobrepasar la dosis total de 300 miligramos. Este fármaco está contraindicado en la insuficiencia cardíaca con fallo sistólico, la isquemia arterial periférica y la EPOC. Urapidil. Ampollas de 10 mililitros con 50 miligramos, en dosis inicial de 25 miligramos, media ampolla, por vía intravenosa en 20 segundos. Si no se obtiene una respuesta adecuada, se repite a los 5 minutos la misma dosis y por idéntica vía. Si una vez transcurridos 15 minutos de esta segunda dosis aún no se han controlado las cifras de presión arterial del paciente, se administran 50 miligramos, una ampolla, por vía intravenosa, en 20 segundos. Esta dosis de ataque suele ser suficiente para yugular una crisis hipertensiva. Sin embargo, en determinadas situaciones puede ser necesario establecer una terapia de mantenimiento. Para ello, se diluyen 5 ampollas, 250 miligramos, en 500 mililitros de solución glucosada al 5% y se infunde a un ritmo inicial de 7 gotas por minuto, 21 mililitros por hora, que puede incrementarse hasta alcanzar las 21 gotas por minuto, 63 mililitros por hora. Este fármaco debe administrarse con precaución en pacientes con insuficiencia hepática grave. No debe usarse en el infarto agudo de miocardio ni en la esternosis aórtica y está totalmente contraindicado en el embarazo. Nicardipino, ampollas de 5 mililitros con 5 miligramos, en dosis inicial de 5 miligramos por hora en infusión intravenosa, que puede aumentarse a razón de 2,5 miligramos por hora cada 5-15 minutos hasta una dosis máxima de 15 miligramos por hora. Si la PAD es superior a 140 milímetros de mercurio, se requiere el ingreso del paciente en una unidad de cuidados intensivos para la administración de nitroprusiato sódico, viales con 50 miligramos, en dosis de 1 microgramo por kilo por minuto por vía intravenosa, para lo que se diluye una ampolla, 50 miligramos, en 250 mililitros de solución glucosada al 5% y se infunde a una velocidad de 7 gotas por minuto, 21 mililitros por hora, para un paciente de 70 kilogramos de peso. La solución en que se diluye debe estar protegida de la luz. El nifedipino, la clonidina, el diazóxido y la alfa-metildopa están contraindicados. La hipotensión arterial en un paciente con ictus obliga a descartar infarto agudo de miocardio, TEP, sepsis, hipovolemia, hemorragia interna o disección aórtica y a administrar la terapia apropiada, cristaloides, hematíes, dopamina, etc. Medidas antiedema cerebral. Deben aplicarse ante signos o síntomas de hipertensión intracraneal, herniación cerebral y aumento del grado de coma, independientemente de que el ictus sea hemorrágico o isquémico, aunque en este último es menos frecuente el desarrollo de edema cerebral. El tratamiento se basa en la administración de diuréticos osmóticos, como manitol, frascos de 250 y 500 mililitros, en dosis de carga de 1 gramo por kilogramo por vía intravenosa, equivalentes a 350 mililitros de manitol al 20%, infundidos en 20 minutos, que puede repetirse cada 6 horas. Hiperventilación mecánica, manteniendo una PaCO2 de 28-35 milímetros de mercurio. Tiene un efecto rápido, pero solo dura unas horas. Puede ser de utilidad como primera medida ante una descompensación aguda o previamente al tratamiento quirúrgico. Barbitúricos, como tiopental sódico, viales con 0,5 y 1 gramo, en dosis de 1,5 miligramos por kilogramo por vía intravenosa, para inducir un coma barbitúrico, previa intubación endotraqueal.
Otras medidas disponibles, previa valoración por el neurocirujano, son la evacuación quirúrgica, la colocación de un catéter ventricular y la cirugía descompresiva. Tratamiento específico. Accidente cerebrovascular isquémico con indicación de fibrinólisis. Fibrinólisis intravenosa. La recanalización del vaso obstruido, mediante la lisis del trombo, infundiendo un fibrinolítico por vía intravenosa, es una medida realmente eficaz para mejorar el pronóstico de los pacientes con ictus isquémico. Indicaciones. Los criterios de inclusión y de exclusión para la fibrinólisis intravenosa se exponen en el cuadro 64.4. Elección del fibrinolítico. El fibrinolítico de elección es el RTPA o Alteplasa, viales con 20 y 50 miligramos, que se administra en una dosis total de 0,9 miligramos por kilo, dosis máxima 90 miligramos. Para ello se prepara una dilución de 100 miligramos en 100 mililitros de solución salina fisiológica, 1 miligramo equivale a 1 mililitro, y se administra el 10% de la cantidad calculada en bolo intravenoso, 1 minuto, y el resto, transcurridos 3-5 minutos, en infusión intravenosa continua durante 60 minutos. Cuadro 64,4. Criterios de inclusión y exclusión de la fibrinólisis intravenosa con RTPA. Criterios de inclusión. Mayores de 18 años. Ictus isquémico agudo menor de 24 horas, en los que no exista alguno de los criterios de exclusión. Tiempo de inicio desconocido o ictus del despertar, más de 24 horas desde la última hora visto bien, si no existe infarto extenso establecido, aspect mayor a 7, y hay evidencia de área penumbra, siempre de forma individualizada. Oclusión de la arteria basilar hasta 12 horas de evolución, en ausencia de lesión extensa establecida. Criterios de exclusión. Absolutos. Presencia de hemorragia intracraneal. Hipertensión arterial severa. PAS mayor a 185 milímetros de mercurio. PAD mayor a 105 milímetros de mercurio, con necesidad de medidas drásticas para bajar la PA a estos límites. Ictus con infarto extenso establecido en neuroimagen. Síntomas sugestivos de HSA, incluso si la TC es normal. Ictus, cirugía intracraneal o trauma craneal grave en los 3 meses previos. Antecedente de lesión del SNC, neoplasia, hemorragia, MAV o aneurisma cerebral. Punción lumbar o punción arterial en zona no compresible menor de 7 días. Cirugía mayor menor de 14 días. Hemorragia digestiva alta, pancreatitis aguda, hematuria, traumatismo, parto, menor de 21 días. Retinopatía hemorrágica. Sospecha de endocarditis y o pericarditis. Comorbilidad grave, enfermedad terminal o escala de ranking mayor de 3, excepto ceguera u otra limitación estable con buena calidad de vida. Coagulación. TTPA mayor de 40 segundos. TP mayor de 15 o INR mayor de 1,7 o tratamiento con heparina de bajo peso molecular en dosis anticoagulantes. Tratamiento con anticoagulantes directos, salvo mayor de 48 horas de la última dosis y tiempos de coagulación completamente normales. Se debe individualizar la decisión por falta de evidencia si el tiempo desde la última dosis está entre 24 y 48 horas, y en caso de uso de idarucimab en pacientes con dabigatran. El andexanet inactiva de forma eficaz el factor XA para revertir rápidamente los efectos anticoagulantes de los inhibidores del factor XA, como apixaban y rivaroxaban. Recuento plaquetario menor de 100.000 por milímetro cúbico. Si no se sospecha que esté alterado, no es preciso conocer el resultado para iniciar la fibrinólisis. Glucemia menor de 50 o mayor de 400 miligramos por decilitro. Hematocrito menor de 25%. Relativos. Edad menor de 18 años. Se debe obtener consentimiento informado del tutor legal y neuroimagen que confirme la oclusión vascular. Síntomas menores. NIHSS menor a 4.
salvo síntomas incapacitantes como afasia o hemianopsia. Crisis epiléptica al comienzo del ictus. Es preciso demostrar la etiología isquémica del déficit y que no se trata de parálisis poscrítica mediante Doppler o TCRM multimodal. Infarto agudo de miocardio con elevación de ST de cara anterior de ventrículo izquierdo, inferior o de ventrículo derecho en los 3 meses previos. Infarto agudo de miocardio sin elevación de ST en los 3 meses previos. ACV previo con déficit residual importante o enfermedad grave, avanzada y terminal. ACV, accidente cerebrovascular. INR, International Normalized Ratio. TC, tomografía computarizada. TTPA, tiempo de tromboplastina parcial activada. Precauciones. No administrar antiagregantes, heparina, ni otros anticoagulantes en las siguientes 24 horas. Una vez transcurrido ese tiempo, si es necesario utilizarlos, debe realizarse una TC craneal. No colocar una sonda nasogástrica ni uretral en las primeras 12 horas. Si el paciente presenta cefalea intensa, hipertensión aguda, náuseas o vómitos, hay que detener la infusión y solicitar una tomografía. El uso de RTPA intravenoso en pacientes que toman inhibidores directos de la trombina o del factor XA puede estar contraindicado y no se recomienda, excepto que se demuestre una ausencia de actividad de los mismos mediante la realización de un estudio de coagulación o se conozca el tiempo desde la última dosis. Lo mismo ocurre para el empleo de trombolíticos químicos intraarteriales. Tratamiento de transformación hemorrágica. Si existe una hemorragia intracraneal sintomática relacionada con la administración de RTPA u otros sangrados que pongan en riesgo la vida del paciente, se procede de la siguiente forma. Detener la infusión de RTPA si no se había completado. Extraer sangre para realizar hematimetría con fórmula y recuento leucocitarios, estudio de coagulación con fibrinógeno y tipificación del grupo sanguíneo. Administrar inicialmente 10-20 unidades de crioprecipitado o plasma leucodeplecionado. Posteriormente, cuando se reciba la fibrinogenemia, se reajusta la dosis, teniendo en cuenta que una unidad aumenta el fibrinógeno en 5-10 miligramos por decilitro. El objetivo es conseguir una concentración sérica de fibrinógeno superior a 100 miligramos por decilitro. Si es necesario, se transfunden unidades de plaquetas. Valorar la evacuación quirúrgica del hematoma una vez corregidas las alteraciones de la coagulación. Tratamiento del angioedema por RTPA. Su incidencia es del 1,5% y es más frecuente en pacientes en tratamiento con inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina. Suele aparecer hacia el final de la infusión de RTPA, y por lo general se resuelve en menos de 24 horas sin secuelas si el paciente recibe un tratamiento adecuado. Se origina por activación del complemento y liberación de histamina y de bradicininas. Por tanto, su mecanismo de producción es mixto y es a la vez un angioedema histaminérgico y bradicinérgico. El diagnóstico precoz es importante, por lo que hay que inspeccionar la lengua media hora después del inicio del tratamiento y posteriormente cada 20 minutos, hasta media hora después de finalizada la administración del fármaco. Puede detectarse solo en un lado de la lengua. La primera línea de tratamiento la constituyen, además de las medidas de oxigenación y soporte ventilatorio si son necesarias, la adrenalina, los corticoides y los antihistamínicos. Si a los 10-15 minutos el paciente no mejora, se administra Icatibant, jeringas precargadas con 30 miligramos, en dosis de 30 miligramos por vía subcutánea, preferiblemente en la región abdominal. Esta dosis puede repetirse cada 6 horas en caso de recurrencia o de persistencia de los síntomas, sin sobrepasar los 90 miligramos, 3 jeringas, cada 24 horas. A pesar de que el Icatibant es un fármaco con indicación exclusiva para el angioedema hereditario, se ha empleado con éxito para el angioedema provocado por RTPA, y su administración para este proceso se recoge en diversas guías.
Otras alternativas farmacológicas para el manejo del componente bradicinérgico del angioedema se describen en el capítulo 161. Si el angioedema progresa a pesar de las medidas anteriores, se realiza lo siguiente: intubación orotraqueal, si la lengua está edematosa, pero es posible la intubación. Intubación nasotraqueal por fibroscopio, si la lengua está muy edematosa. O traqueostomía o cricotiroidostomía, si hay estridor importante u obstrucción grave de la vía aérea. Tratamiento endovascular. Trombectomía mecánica. Se realiza en centros que dispongan de neuroradiólogo intervencionista y consiste en la realización de una arteriografía con la extracción del trombo mediante dispositivos mecánicos, menos frecuentemente con angioplastia y colocación de stent. Siempre hay que tener en cuenta que los resultados clínicos dependen de lo que se tarde en restaurar el flujo sanguíneo y del estado de la circulación colateral cerebral. Indicaciones. Ranking 0-2 previo al ictus. Puntuación en la escala NIHSS mayor o igual a 6 o déficit incapacitante. Oclusión de ACI y o segmento M1 de ACM confirmada con angio-TC o angio-RM, y tiempo desde el inicio de síntomas punción arterial menor o igual a 6 horas. Puntuación en la escala Aspects mayor o igual a 6. En los casos de mayor a 6 horas de evolución o ictus del despertar o de inicio desconocido, se deberá individualizar el tratamiento y debe existir zona de penumbra en la TC de perfusión. En caso de oclusión del segmento M2 de la ACM o la ACA, se debe individualizar la indicación de trombectomía y existir déficit incapacitante con NIHSS mayor a 8. En caso de trombosis de la arteria basilar, se planteará intervencionismo si menos de 12 horas desde el inicio si está en situación de coma o cautiverio, hasta 48 horas si el curso es progresivo o fluctuante. Se debe excluir a los pacientes con lesión extensa en la TC. En caso de oclusión del segmento M1 de la ACM o la ACI, en pacientes con NIHSS mayor a 6, edad 18-90 años, ranking previo de 1-0 y evolución entre 6-24 horas, si TC basal con infarto menor a 1/3 de la ACM o Aspects mayor a 6. Contraindicaciones. ACV hemorrágico. Situación de dependencia previa. Escala de ranking modificada mayor a 2. Comorbilidad grave y o esperanza de vida reducida, menos de 6 meses. PA no controladas, más de 185/110. Glucemias menos de 50 miligramos por decilitro o más de 400 miligramos por decilitro. INR más de 3,0, contraindicación relativa. Recuento de plaquetas menos de 40.000. Alergia grave conocida al contraste iodado. La edad debe valorarse en función del estado general del paciente. Si se cumplen criterios para la fibrinólisis, la interconsulta con el neurólogo y la realización de la TC craneal se harán simultáneamente. En los casos en que se decida realizar tratamiento endovascular con trombectomía mecánica, el neurólogo debe llamar al neuroradiólogo intervencionista y al anestesista de guardia de forma urgente. Accidente isquémico transitorio o infarto cerebral sin indicación de fibrinólisis. Tratamiento antiagregante. Está indicado en el AIT y en el ictus isquémico aterotrombótico sin evidencia de cardiopatía embolígena y en algunos infartos cardioembólicos extensos. Puede administrarse uno de los siguientes fármacos. Ácido acetil salicílico, comprimidos de 150 y 300 miligramos, en dosis de 300 miligramos 24 horas por vía oral. Se considera el tratamiento de elección. Clopidogrel, comprimidos de 75 y 300 miligramos, en dosis de 75 miligramos 24 horas por vía oral. Este fármaco debe utilizarse cuando el paciente presente un nuevo episodio isquémico a pesar del tratamiento con ácido acetil salicílico o cuando este fármaco esté contraindicado.
Ambos fármacos solo se utilizan simultáneamente en los pacientes a quienes se va a implantar un stent, suspendiendo uno de ellos al mes de tratamiento. Tratamiento anticoagulante. Está indicado en el AIT y en el infarto de origen cardioembólico, en este último si la lesión es extensa y de forma diferida, en la trombosis venosa cerebral, en estados de hipercoagulabilidad y en la disección arterial extracraneal, contraindicado en la intracraneal. Hay que tener presente que, antes de iniciar el tratamiento anticoagulante, la presión arterial debe estar controlada. Puede administrarse una HBPM como enoxaparina o heparina sódica. Enoxaparina, jeringas precargadas con 20, 40, 60, 80, 100, 120 y 150 miligramos. Se administra en dosis de 1 miligramo por kilogramo cada 12 horas por vía subcutánea. Heparina sódica. Viales de 5 mililitros al 1% con 5.000 UI y al 5% con 25.000 UI. Se administra en una dosis inicial de 5.000 UI, 5 mililitros de la dilución al 1% o 1 mililitros de la dilución al 5% por vía intravenosa en bolo, seguida de una infusión intravenosa continua de 4,8 miligramos por kilogramo cada 24 horas, que equivalen, para un paciente de 70 kilos, a 336 miligramos, 33.600 UI de heparina sódica al día. Para ello, se diluyen 7 mililitros de heparina sódica al 5% o 35 mililitros de este fármaco al 1% en 500 mililitros de solución salina fisiológica, y se infunde a un ritmo de 21 mililitros por hora. El control de la coagulación se realiza a las 6 horas, mediante el TTPA, que debe mantenerse 1,5 a 2,5 veces más prolongado que el normal. Independientemente del fármaco anticoagulante elegido, HBPM o heparina sódica, el tratamiento debe mantenerse por lo menos durante 5 días. Desde el primer día se añaden anticoagulantes orales, como acenocumarol, comprimidos de 1 y 4 miligramos, en dosis de 2-4 miligramos 24 horas en una sola toma nocturna. Una vez que se han administrado 2 dosis, se solicita estudio de coagulación e interconsulta al servicio de hematología para ajustar la dosis. El objetivo es mantener un tiempo de protrombina o de QUIC entre 2 y 3 veces el valor de los testigos, y INR entre 2,0 y 3,0. Si el paciente tiene una fibrilación auricular no valvular, se pueden utilizar los anticoagulantes directos, BCAP. Edoxaban, comprimidos de 15, 30 y 60 miligramos, en dosis de 60 miligramos 24 horas. En pacientes con insuficiencia renal moderada, aclaramiento de creatinina, CRC, de 30 a 49 mililitros por minuto, bajo peso corporal, menor de 60 kilogramos, o uso concomitante de inhibidores de la glucoproteína P, dronedarona, eritromicina, ketocorazol, ciclosporina, la dosis se reduce a 30 miligramos 24 horas. Apixaban, comprimidos de 2,5 y 5 miligramos, en dosis inicial de 5 miligramos 12 horas. La dosis se reduce a 2,5 miligramos 12 horas en los pacientes con insuficiencia renal grave, CRC, de 15-29 mililitros por minuto, y en los que cumplan al menos 2 de los siguientes criterios: edad mayor de 80 años, peso corporal menor de 60 kilogramos o creatinina sérica mayor de 1,5 miligramos por decilitro. Rivaroxaban, comprimidos de 10, 15 y 20 miligramos, en dosis de 20 miligramos 24 horas. En pacientes con insuficiencia renal moderada, CRCL de 30-49 mililitros por minuto, o grave, CRCL de 15-29 mililitros por minuto, la dosis recomendada es de 15 miligramos 24 horas. No se recomienda en pacientes con CRCL menor a 15 mililitros por minuto.
Dabigatran, cápsulas de 75, 110 y 150 miligramos, en dosis de 150 miligramos 12 horas. Se inicia el tratamiento después de llevar 5-10 días con HBPM o heparina sódica. En pacientes mayores de 80 años, en tratamiento con verapamil o con riesgo de sangrado digestivo, se administra en dosis inicial de 110 miligramos 12 horas. Está contraindicado en la insuficiencia renal grave, CRCL menor a 30 mililitros por minuto. Tratamiento con estatinas. Se ha demostrado una disminución de la recurrencia del ACV en pacientes con ictus previo o AIT. Asimismo, la suspensión del tratamiento con estatinas en la fase aguda del ictus puede asociarse a un aumento del riesgo de muerte. Puede administrarse atorvastatina, comprimidos de 10, 20, 40 y 80 miligramos en dosis de 80 miligramos 24 horas por vía oral. Tratamiento neuroprotector y vasodilatador. Tiene el objetivo de aumentar el flujo sanguíneo cerebral y limitar el daño neuronal, aunque no existe una evidencia sólida para su uso. Se puede administrar uno de los siguientes fármacos: citicolina, ampollas con 500 miligramos y 1 gramo, sobres de 1 gramo, en dosis de 1 gramo 12 horas por vía oral o intravenosa, para lo que se diluye en este caso 2 ampollas de 1 gramo en 500 mililitros de solución glucosalina o salina fisiológica y se infunde a un ritmo de 7 gotas por minuto, 21 mililitros por hora. Antagonistas del calcio, especialmente nimodipino, comprimidos de 30 miligramos, en dosis de 30 miligramos / 6 horas por vía oral. Piracetam, ampollas con 3 gramos, comprimidos de 800 y 1200 miligramos, en dosis de 3 gramos / 8 horas por vía oral o intravenosa en tratamientos agudos. En la actualidad no hay tratamientos farmacológicos o no farmacológicos, con acciones neuroprotectoras, que hayan demostrado eficacia para mejorar los resultados después del accidente cerebrovascular isquémico, y por lo tanto no se recomiendan agentes neuroprotectores. Ictus hemorrágico. Se adoptan las medidas generales, antiedema cerebral e hipotensoras, que ya se han expuesto. En este tipo de ictus es imprescindible establecer o descartar la indicación quirúrgica. La valoración por parte del neurocirujano se establece ante hemorragias cerebelosas. La decisión quirúrgica se basa en el volumen del sangrado, el estado de conciencia y la presencia o no de hidrocefalia. Tienen indicación quirúrgica los hematomas cerebelosos que sean mayores de 3 centímetros de diámetro, cursen con disminución del estado de conciencia o desarrollen hidrocefalia obstructiva. En los pacientes conscientes con un hematoma inferior a 3 centímetros, la actividad conservadora, con vigilancia continua del estado de conciencia. Hemorragias lobares. Son de indicación quirúrgica las que tienen un tamaño moderado o grande, mayor de 30 mililitros, y se encuentran a menos de 1 centímetro de la superficie cerebral, con signos de hipertensión intracraneal y deterioro neurológico. Los hematomas pequeños bien tolerados, los profundos del hipertenso y los muy extensos no son candidatos al tratamiento quirúrgico. Hematomas encapsulados que se comporten como una masa cerebral. Hematomas abiertos a los ventrículos que produzcan hidrocefalia.